¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una habitación a oscuras y no puedes encontrar el interruptor de la luz? ¿Como si esa fe que una vez te encendió el corazón ahora solo fuera una chispa débil? Si la respuesta es sí, no te preocupes, no estás solo. La duda es una sombra que a veces se cuela en los caminos más iluminados. Quizás te han dicho que es algo malo, una señal de que no eres un buen cristiano. Pero, ¿y si te dijera que la duda puede ser el martillo que forja tu fe, haciéndola más fuerte, más real? ¿Sabes cómo a veces te sientes con ganas de hacer algo grande, pero una pequeña vocecita en tu cabeza te susurra, ¿no puedes? ¿O no eres lo suficientemente bueno? Bueno, con la fe, a veces es igual. Te has encontrado sintiendo que Dios está distante a veces, que esa certeza que una vez te iluminó el camino se ha vuelto tan débil que apenas la sientes. Y entonces, ¿qué pasa? Llega esa molesta pregunta. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿O peor, la duda es pecado? La verdad es que en muchas iglesias, o al menos en lo que se nos ha enseñado, la duda es como esa hierba mala que tienes que arrancar de inmediato. Se te dice que la fe es la ausencia total de preguntas, la aceptación ciega. Si dudas, es porque no confías lo suficiente, o no tienes la suficiente fe, y eso es duro. El problema es que a menudo confundimos la fe con la certeza. Pensamos que ser cristiano significa tener todas las respuestas, que no hay lugar para lo desconocido o lo incómodo. Y cuando llega una pregunta que nos revuelve todo, nos asustamos, nos sentimos culpables. Y lo que es peor, nos alejamos. Te alejas de Dios, te alejas de tu comunidad, porque te da vergüenza decir en voz alta, no estoy seguro de esto. Pero la verdad es que la duda no es la ausencia de fe, sino la lucha por encontrarla de nuevo, o la búsqueda de una fe más auténtica. Es una señal de que estás pensando, de que te importa, de que no has apagado tu mente. No te dejes engañar. Tu silencio no es fe. Piensa en la fe no como un interruptor de encendido y apagado, sino como una planta. ¿Cuándo has visto una planta crecer perfectamente, sin un solo día de sol o lluvia, sin tener que luchar contra las malas hierbas? Nunca. Crecer es un proceso. A veces hay días soleados, y a veces hay tormentas. Hay momentos en que tienes que quitar las piedras para que las raíces puedan profundizar. De la misma manera, tu fe necesita de la adversidad para hacerse más fuerte. La duda puede ser esa tormenta que te obliga a echar raíces más profundas en la palabra de Dios. Puede ser esa piedra que te obliga a buscar a Dios con más desesperación de la que lo has hecho en mucho tiempo. Es una oportunidad para ir más allá de lo que te han dicho y descubrir por ti mismo quién es realmente Dios. Porque si tu fe no tiene preguntas, si nunca ha sido desafiada, ¿es realmente tuya? ¿O es solo algo que heredaste? Y no estás solo. Moisés tuvo dudas y se negó a ir a Faraón varias veces. Jeremías tuvo dudas y se quejó amargamente ante Dios. David tuvo dudas y en los salmos a veces sentía que Dios se había olvidado de él. Incluso el mismo Jesús en la cruz, con un grito desgarrador, preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si estos grandes hombres, estos héroes de la fe, experimentaron la duda, es una prueba de que es parte del viaje humano. Es una invitación a un tipo de relación más profunda y honesta con el Creador. La fe que ha pasado por el fuego de la duda es mucho más fuerte que la fe que nunca ha sido probada. Y eso es algo que vale la pena tener. Es la fe que se convierte en un ancla firme para tu alma, no solo un sentimiento que va y viene. No estás solo en esto. Y para probarlo, vamos a mirar de cerca a dos de los personajes más famosos de la Biblia que se enfrentaron a sus propias dudas. No solo hombres comunes, sino personas que estuvieron a un paso de la historia misma. ¿Alguna vez te has sentido como Tomás? Ya sabes, el discípulo que no estaba en el aposento alto cuando Jesús se apareció a los demás. El que dijo que no creería hasta que no metiera su dedo en la marca de los clavos y su mano en el costado de Jesús. Nosotros le hemos puesto el apodo de Tomás el que dudó, pero la verdad es que él es Tomás el que buscó.
Lo que a menudo se nos escapa de esta historia es el amor y la paciencia de Jesús. Jesús no lo castigó ni lo regañó. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 26 al 29, Jesús se apareció de nuevo, una semana después, solo para él. Y en lugar de regañarlo, le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Es como si Jesús le estuviera diciendo: «Está bien, Tomás. Entiendo que necesitas esto. Te lo doy». Jesús se encontró con Tomás en su duda. La historia de Tomás nos enseña una lección vital. La duda puede ser una oportunidad para un encuentro más personal y profundo con Jesús. Pero Tomás no es el único. ¿Te has puesto a pensar en Juan el Bautista? El tipo que comía langostas y miel silvestre, que vivía en el desierto. El hombre al que Jesús llamó el más grande de todos los profetas. Ese hombre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, mientras Juan estaba en prisión, su fe flaqueó. Él envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Piensa en esto por un segundo. Este es el hombre que preparó el camino para Jesús, el que lo bautizó en el río Jordán y vio al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Y aún así, en el momento de la prueba, en la cárcel, se encontró con la duda. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo condenó? ¿Dijo que era un traidor? Number. En lugar de eso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 4 y 5, le dijo a sus discípulos que le dijeran a Juan lo que estaba sucediendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es como si Jesús estuviera diciendo: Juan, confía en lo que ves. Confía en lo que he hecho. Mis obras son la prueba de mi identidad. En el versículo 6, Jesús añadió: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto no fue un regaño, sino un aliento. Es un reconocimiento de que es humano tropezar, de que es normal tener preguntas, pero la felicidad se encuentra en la perseverancia, en seguir creyendo a pesar de las circunstancias. Entonces, si Tomás, quien tocó las heridas de Jesús, dudó, y si Juan el Bautista, quien preparó su camino, dudó, nos dice que no estamos solos en nuestras preguntas. Y lo más importante, nos dice que tenemos un Dios que es paciente, que es misericordioso y que se encuentra con nosotros en la mitad de nuestras incertidumbres. No te castigues por sentirte así. En lugar de esconder tu duda, tráela a la luz, tal como lo hicieron Tomás y Juan. La duda no es un enemigo, sino una parte del viaje de la fe, y que incluso los más grandes creyentes la han experimentado. Pero, ¿qué haces con ella? No podemos simplemente sentarnos y dejar que la duda nos consuma. La duda, si no se maneja, puede volverse un monstruo que devora tu fe. Así que, en este capítulo, te voy a dar 3 pasos prácticos, 3 cosas que puedes hacer para convertir esa pregunta en un propósito y esa debilidad en una fortaleza. Paso número 1. La oración honesta. A veces, cuando dudamos, sentimos que no podemos hablar con Dios. Pensamos que tenemos que fingir que todo está bien, o que si le decimos la verdad nos va a castigar. Pero la verdad es que Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Él te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Así que el primer paso es ser brutalmente honesto en tu oración. Ve a un lugar tranquilo y dile a Dios exactamente lo que sientes. Si estás enojado, díselo. Si te sientes decepcionado, díselo. Si no entiendes nada de lo que está pasando, díselo. No uses palabras bonitas ni clichés. Habla como hablarías con tu mejor amigo. Los salmos, especialmente los de David, son un gran ejemplo de esto. David se quejaba, se lamentaba y a veces se sentía abandonado, pero siempre terminaba volviendo a la verdad de que Dios era su refugio y su fuerza. Paso número 2. Sumérgete en la palabra de Dios. La duda a menudo florece en la falta de conocimiento. Si solo te basas en tus sentimientos, vas a estar en una montaña rusa de emociones.
Un día te sientes cerca de Dios y el otro te sientes lejos. Pero la palabra de Dios es un ancla firme. Es la verdad objetiva que no cambia, sin importar cómo te sientas. Cuando te sientas abrumado por las dudas, toma tu Biblia y léela. No la leas buscando respuestas a cada una de tus preguntas, sino simplemente para conocer a Dios. Lee los Evangelios, lee acerca de quién es Jesús, lee sobre su carácter, su amor, su misericordia y su justicia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Paso número 3. Encuentra una comunidad de fe. La duda es un veneno que el enemigo usa para aislarte. Cuando dudas, te sientes solo, como si fueras el único con esos pensamientos. Y la vergüenza te impide acercarte a otros creyentes. Pero la verdad es que necesitamos a otros. Necesitamos a personas que puedan recordarnos la verdad cuando nosotros mismos no podemos verla. A veces la fe de los demás es la que te sostiene mientras la tuya se fortalece. No tienes que fingir que todo está bien. Encuentra a un mentor, a un amigo de confianza, a tu pastor, a un hermano o hermana en Cristo y sé honesto con ellos. Diles lo que estás pasando. Te sorprenderás de cuántos te dirán: yo también he estado allí. La comunidad no es un lugar para la perfección, sino un lugar para la honestidad. Un lugar para apoyarse mutuamente, para orar juntos y para que te recuerden que no estás solo. ¿Y sabes qué? Hacer esto es una decisión. Es una elección que haces a pesar de tus sentimientos. Es como ir al gimnasio cuando no tienes ganas. Sabes que es bueno para ti y a pesar de la flojera, vas. Lo mismo con la fe. Cuando dudas, tienes que tomar la decisión de orar, de leer tu Biblia y de buscar la comunidad. Porque es en el proceso de buscar que encuentras. Es una oportunidad para que tu fe deje de ser una teoría y se convierta en una experiencia. Hemos navegado a través de la duda, reconociendo que es una parte natural de nuestra humanidad. Hemos visto a grandes creyentes batallar con ella y hemos aprendido a tomar pasos prácticos para fortalecer nuestra fe a través de la oración, la palabra y la comunidad. Pero a pesar de todo esto, ¿dónde encontramos la base sólida de nuestra fe? ¿Cómo podemos estar seguros cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario? La respuesta está en un solo evento que cambió la historia del universo para siempre: la resurrección de Jesucristo. Si quisieras tomar un atajo para destruir la fe cristiana, lo primero que tendrías que hacer es probar que la resurrección de Jesucristo fue falsa. Porque si la resurrección no ocurrió, entonces todo lo que creemos es una mentira. La Biblia misma lo dice en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil y nuestra fe es vana. Él va más allá y dice que seríamos los más dignos de lástima de entre todos los hombres, porque nuestra esperanza estaría puesta en algo que no es real. Pero Pablo, después de hacer esa declaración, lo que hace es afirmar con una certeza inquebrantable que Cristo sí resucitó. Y esa es la base de todo. La fe no está basada en tus sentimientos, no está basada en lo que te apetece creer hoy o en si te sientes cerca o lejos de Dios. La fe cristiana se basa en un hecho histórico, y hay una cantidad abrumadora de evidencia a favor de la resurrección. Piensa en esto. Los discípulos de Jesús, que se escondieron por miedo después de la crucifixión, salieron al mundo y arriesgaron sus vidas, y la mayoría de ellos fueron martirizados por predicar que Jesús estaba vivo. ¿Quién moriría por una mentira que él mismo inventó? No tiene sentido. Además, la tumba vacía, las apariciones de Jesús a más de 500 personas y la transformación radical de sus vidas no pueden ser explicadas por una simple alucinación o un fraude. Así que cuando la duda toque a tu puerta, en lugar de preguntar ¿me siento cerca de Dios?, pregúntate a ti mismo: ¿es verdad la resurrección de Jesús? Porque si la respuesta es sí, entonces la duda no tiene poder. La resurrección es la prueba definitiva de que Jesús es quien dijo ser. Es la confirmación de su poder sobre el pecado y la muerte. Es la garantía de que todo lo que nos prometió es cierto.
La certeza de nuestra fe no viene de una emoción, sino de la verdad de que un hombre que vivió hace 2000 años y fue crucificado, salió vivo de una tumba. Es en esa verdad donde podemos anclar nuestras vidas, sin importar cuán turbulentos sean nuestros sentimientos. No confíes en tus emociones, confía en la evidencia. Y la evidencia apunta hacia un Dios que te ama tanto que no se quedó en una tumba. Un Dios que, como le dijo a Tomás, te invita a tocar sus heridas, a ver su verdad y a creer. Si este mensaje ha sido de ayuda para ti, te invito a dar un paso más cerca. Suscríbete a Un Paso de Ti para seguir explorando cómo Dios se encuentra contigo justo donde estás. Y recuerda siempre esto: sin importar lo que pase, Jesús te ama.